y bienvenidas a esta nueva sesión de la Hora de la Once Guacha. El día de hoy vamos a estar conversando con nuestra directora de la Fundación Sonia Montesino, con Juan Yankulef. Él es un destacado intelectual y sabio, quinche mapuche, que trabajó durante la dictadura en la década de los 80 en el Instituto Indígena de Temuco, que dependía del arzobispado, y por ello su trayectoria en la defensa del pueblo mapuche es de larga data. Ha sido además funcionario de la CONADI desde sus inicios, ocupando diversos cargos, destacándose sobre todo por su estímulo permanente al desarrollo cultural. Hoy además es parte del Consejo de Sabios y Sabias Indígenas y Afrodescendientes de la Cátedra Indígena de la Universidad de Chile, la cual además ayudó a fundar el año 2012. Y además destacamos su libro Tallín Mapuche Kimun, que forma parte de la colección de la Cátedra Indígena y en la cual también podemos ver parte de sus conocimientos y sus saberes sobre el tema mapuche. Así que muchas gracias, Juan, por conectarte con nosotras en esta Hora de la Once Guacha. Así es. Muchas gracias por participar con nosotras. Así es, Alejandra, Mari Lamguien Sonia, Quiñepoyen Chalín, decimos nosotros, un saludo cariñoso a todas y todos los que nos están escuchando. Desde la comuna de Padre Las Casas, donde vivimos, acá en la zona de Temuco, Guaymapu, a través de este medio, para conversar con ustedes sobre el mapuche Kimun. Sí, pues. Oye, y a propósito de eso, bueno, Juan, bienvenido, muy bienvenido ya a nuestra Hora de la Once Guacha. Bueno, con Juan nos tenemos muchos años de conocimiento, ya desde ya la década de los 80, digamos, nos conocíamos. Y yo quisiera preguntarte algo, Juan, que a veces, no sé, como que la gente no entiende mucho. ¿Se puede hablar de que hay una filosofía mapuche? ¿Cómo sería? Porque tú has trabajado, digamos, sobre todo esto del conocimiento, ¿no es cierto? Pero esto de hablar de filosofía mapuche, digamos, ¿por qué se habla de eso? ¿Y cómo tú dirías, digamos, cuáles son los valores o cuáles son los principales nudos, digamos, de temas que estarían involucrados en esta filosofía mapuche? Sin duda, el pueblo mapuche tiene un amplio conocimiento de filosofía propia. No sé si será el Raquiswam como el pensamiento que emana desde el cerebro, la base esencial de esa filosofía, o una serie de otros conceptos que también tuvimos la ocasión de analizarlo en el libro Tallín Mapuche Kimun, que en otros aspectos o otros autores o en el pasado han ido analizando quizás en forma separada. Esta noción de filosofía parte desde la espiritualidad, la noción de espiritualidad. El pueblo mapuche es un pueblo y fue un pueblo básicamente espiritual. Todo lo atribuía a una noción espiritual, de tal manera que toda la relación armónica con la naturaleza, todo esto que llamamos cosmovisión en base a la naturaleza, estaba basado en esa espiritualidad, en esa razón de ser de un espíritu, ¿no? Ahora, el espíritu en el Mapuzungún se dice Pölyu, y al parecer hay 4 esencias del ser en la filosofía mapuche, y estaríamos hablando del cuerpo, que es el calul, que está hecho de mapu, materia misma, que yo también buscando conceptos en el Mapuzungún no podía encontrar el concepto materia, por lo tanto digo, la materia en el pueblo mapuche es mapu. Entonces tenemos calul, que es el cuerpo humano, el Pölyu, que es el espíritu, y el Am, que es el alma, comparativamente con el occidente, pero el Pölyu y el Am se juntan, forman un cuerpo etéreo que se juntan o se construyen solamente cuando se muere, al momento de morir, y pasa a ser lo que se llama el Alwe. El Alwe es el estado temporal en la tierra del Pölyu y el Am. Y esto trasciende, es decir, la filosofía mapuche en su espiritualidad manifiesta de que nosotros no somos de la tierra, venimos de otra parte. Y tenemos que volver a ese espacio original desde donde emanamos, de donde vinimos. De tal manera que es poco conocido la noción Malleu Mapu. Malleu Mapu sería un espacio o un lugar físico real que está dentro de la noción de Wenu Mapu. Porque la noción de Wenu Mapu
es una noción más amplia como cosmos, ¿no? Donde están el Wanglén, que son las estrellas, está el Antú, que es el Sol, el Quillén, que es la Luna. Bueno, el Antú y la Quillén son un matrimonio en sí, cósmicamente hablando, y entonces en ese espacio Huenumapu habría un lugar, que sería el Malleu Mapu, desde donde habríamos venido, y que yo he dicho en muchas ocasiones que es un poco lo mismo que dice el investigador científico y sabio húngaro Ervin Laszlo, que dice que es el centro acásico, ¿no? El espacio Püssi, el sí, el Püssi de la psiquis cósmica, le llama él, y desde donde emanaría toda la energía cósmica que nos permite pensar, y estaríamos permanentemente conectados con ese espacio desde nuestro cerebro, o alguna parte del cerebro humano, digamos. Esta filosofía o este Kimón, en los primeros años, desde la llegada del occidente acá, se planteó a través de diferentes EPU, ¿no? La narrativa esta, yo digo los EPU son narrativas reales, de hechos que sucedieron en el pasado. De hecho, el EPU de Centrónica y Kai, para mí ha sido tergiversado muchísimo a partir de las campañas de evangelización de los misioneros franciscanos, jesuitas, qué sé yo, salesianos y otros que llegaron a evangelizar al pueblo mapuche, de tal manera que hoy día los ancianos vigentes lo narran como el diluvio universal, digamos, se fue mezclando este EPU, ¿no? Este mito. Y yo planteo de que tiene que ver con la teoría de los glaciares. Lo que sucedió, según la ciencia occidental, hace 10.000 años atrás, el último glaciar, para nosotros los mapuches sucedió hace 13.000 años. Entonces, yo recuerdo, no sé si recuerda usted, Alejandro, había un programa en Televisión Nacional que se llamaba, bueno, dirigía Sergio Nuño, ¿cómo se llamaba? La tierra en que vivimos. La tierra en que vivimos. La tierra en que vivimos. Sí, durante muchos años estuvo en la tierra. Y lo que mostró Sergio Nuño ahí fue que el desierto de Atacama hace 10.000 años había sido océano, mar. Dado los sitios arqueológicos que hay allá son puras conchas marinas. Entonces, ahí yo me di cuenta de que tenemos un desfase de más o menos 3.000 años, porque el pueblo mapuche cree, o está escrito, digo yo, en la fórmula del Cultrún, el 4x4=16, ¿ya? Que está escrito en el cuero del Cultrún, y que cada 16.000 años se producen los glaciares. Eso sería Centrónica y Kai, digamos, en el origen. O sea, el mito está porque se produjo una realidad. Los primeros mapuches, bueno, hoy día estamos hablando tranquilamente de 17.000 años, seguramente, quién sabe, hasta más atrás, digamos, o el proto mapuche, como se daban llamar, seguramente aquellos, nuestros antepasados, fueron testigos de cómo este país que hoy día se llama Chile se fue descongelando, por decir así, y se fue derritiendo y bajando las aguas, formándose, integrándose al Océano Pacífico, de tal manera que en algún momento esto quedó desocupado, y bueno, lo habitaron. El proceso de demarcación del territorio mapuche debe haber sido sumamente interesante en el momento uno, porque así como todos los pueblos originarios, la demarcación de su territorio en el momento uno, hace 12.000 años atrás, digo yo, tiene que ver con una sanción ética, con una filosofía base, digamos. Aquí nosotros tenemos un Dios, dijeron ellos, esta noción de Dios, solamente para entendernos ahora, es el Nehuen, llamaban ellos, ¿no? Esta energía está formada por los 4 elementos. O sea, eso no lo dice el mapuche, lo digo yo. Ellos dicen Cuse, la anciana, Fucha, el anciano, Hueche, el joven, y Ulcha, la mujer joven. Claro, yo lo asocio a los 4 elementos y digo que la Cuse es la tierra, Fucha es el agua, Ulcha es el aire y Hueche es el fuego. Entonces, hay por ahí una frase que dice que Muñal, Chawolowi, Meli, Newen, Fei, Mleke y Mongen. O sea, solo cuando se juntan las 4 energías hay vida. Tan pragmático como eso, ¿no? Porque no podríamos vivir sin aire.
Entonces, Oye, Juan, pero ahí hay algo, Juan, ahí hay algo bien, bien interesante. O sea, dos cosas que se me ocurren, digamos. Primero, es interesante eso que tú dices de los glaciares respecto a Calcay y Tren Tren, pero también podría haber sido un tsunami, ¿no? Que ocurrían, digamos, también en épocas que de hace ocurrían, miles de años atrás y y sigue que ocurrían ocurriendo a ahora. menudo, ¿sí? Podría ser que ocurrían a Claro, menudo. Sí, sí, no hay claro, duda, claro, digamos. Claro, claro. entonces, Y lo otro que te quería decir es que esto que tú dices, los 4 elementos, ¿no es cierto? Lo interesante también es que ahí son como 4 elementos que están marcados por lo femenino y lo masculino también, ¿no? así es. Para la cultura mapuche, o la cosmovisión mapuche se inicia primeramente con lo femenino. Está la mujer primero. Nunca ha sido destacado mucho eso, ¿no? Que Cuse es la anciana. Hoy día, hasta las más connotadas machi hablan de Dios y dicen chao Dios, ñu que Dios, o sea, primero ponen el papá y después la mamá, digamos. Hay un Claro. proceso de inversión muy complejo ahí, pero ya cuando empiezan a avanzar en su oración, en su oralidad, en su ritual, las machi de repente entran en el kuse fui shabil shiwesh, con ese orden, ¿ya? Claro. Entonces, eh, es súper importante tener en cuenta eso. Hay 2 mujeres, una anciana y una joven, y 2 hombres. La equidad de Sí, género nosotros no tenemos problema, digo, siempre lo dije en la fundación, o sea, en la CONADI, cuando se implementó la medida de género, era absurdo, porque el primer concurso de tierra postularon puros hombres, entonces en el segundo o tercero dijeron, bueno, vamos a darle un 5% a las mujeres también. O sea, así se comprendió el tema género desde la perspectiva de los beneficios del Estado. Ahora, el planteamiento de Trinchén y Caicay serían los 2 ancianos que lidiaron, digamos, por miles de años para conformarse el espacio territorial que emerge desde las aguas como la punta del iceberg, ¿no? El primer continente, qué sé yo, mucho más allá. Uno puede indagar mucho más allá del mero tsunami o los glaciares, digamos. Pero también hay un planteamiento de los 2 jóvenes, ¿no? Yo creo que Sonia lo ha planteado muy bien por ahí en uno de sus trabajos que ha recogido sobre los epeus, sobre los mitos, y del planteamiento de que el mapuche prácticamente fue arrojado a la tierra desde el cosmos, ¿no? Lo decía el otro día en una grabación Gastón Sublet, maravillosamente muy bien planteado, que el mapuche fue arrojado a la tierra, ¿no? Que este peo, este mito de que el gran espíritu, la gran energía, el gran Nehuen, decimos nosotros, tomó uno de sus propios hijos, lo arrojó a la tierra, y el rebote que dio en la tierra fue tanto que quedó aturdido, quedó medio muerto. Y después, cuando reaccionó, se sintió muy solo, ya seguramente muchos años, y entonces pescó una estrella, este gran espíritu, y lo tiró a la tierra y le dijo que sea la mujer que acompañe al hombre, que ya estaba acá en la tierra. Al caminar de esta persona, esta entidad espiritual, que venía de una estrella, sangraban sus pies, se dañaron sus pies en el caminar, pero ella quiso que esa sangre se transformaran en flores, en hierba, en aves, y se formaron los cerros, las montañas, las plantas y todo lo que existe acá en la tierra, ¿no? Entonces están los 4 elementos planteados desde el mito. No me gusta la palabra mito porque se traduce como cuento, como qué sé yo, y al final se Como degenera un algo poco que la no fuera noción. cierto, además, como Parece que no algo fuera cierto, peyorativo, que digamos. sea cierto. Dice el occidente o el hermano Winca dice, un cuento. Y no es cuento, es una sí. realidad, una metáfora muy bien planteada. Entonces, está ahí un planteamiento filosófico admirable, tanto que yo creo que esto del history, de los programas de ufología, en fin, con el tiempo lo van a plantear, porque el otro día yo quedé pasmado, estaba viendo ese programa en la televisión y dijeron de que hoy día hay grandes ideas de que habría una tierra subsumida dentro de la misma tierra. Entonces yo dije, minche mapu, minche mapu. Bueno, mapu, minche mapu, lo que decimos los mapuches, ¿ya? Claro. ¿Te fijas? Y si se llegara a comprar eso, esto sería extraordinario, digamos, porque ellos ya están planteando de que hay una serie de antecedentes reales y concretos de que habría la base o el núcleo de la Tierra, no sería como se cree, sino que sería un espacio muy, muy hermoso,
donde hay vida también, digamos, y que así como se plantea allá en Puerto Montt el lago Llanquihue. Llanquihue significa donde descienden cosas en forma brusca y rápida. Descienden y salen, digamos. Entonces el lago Llanquihue es un paradero de ovni, por decir así, para aquellos que creen en la ufología, ¿no? Entonces, nosotros cuando decimos, o lo decía Gastón Zubleta el otro día, el mapuche fue arrojado desde la dimensión cósmica, estamos ante un planteamiento especial, digamos. Nosotros creemos, o sea, no creemos en la evolución, sino que creemos en una forma muy particular de la creación dentro del planteamiento filosófico propio, ¿no? Claro, totalmente. Sí. Oye, una pregunta, Juan. El Wenumapu, porque mucha gente que está escuchando no sabe. Esta diferencia, por ejemplo, que tú estás haciendo entre el Mayen Mapu, ¿sí? Que sería una parte del Wenumapu, ¿ya? Normalmente se dice, ¿no es cierto?, que sería el Alwe el que se va al Wenumapu, ¿ya? O qué parte, digamos, de nosotros va nuevamente a ese lugar. Exactamente. El Alwe es el vehículo espacial mediante el cual el Puyo y el Am que se juntan en forma inmediatamente después de la muerte y son testigos, o sea, nosotros somos y vamos a ser testigos de nuestra propia muerte, vamos a ver nuestro cuerpo tendido, vamos a ver la gente que nos está velando, los rituales que se hacen y los procesos, hasta el proceso de enterratorio. Dicen que ahí viene la parte traumática y donde ojalá antes de ese momento este algo debe volar, por decir así, al hiperespacio y no volver más. Hay una serie de rituales especiales que se debe hacer en los funerarios, digamos, para que este algo pueda trascender realmente, porque a veces se queda vagabundeando en el loft, en la comunidad, y es causa de grandes traumas, no solamente de él mismo, de esa entidad, sino de la gente que lo ve, la gente que sueña con él, ¿ya? Es muy común decir que llegó el finado y vino a decir que por favor le llevaran la manta que no le colocaron en el ataúd, ¿no? Claro, Tan práctico como eso. Nosotros hemos sido testigos, aprovecho de contarle, de lo que le pasó a mi padre. Mi padre ahora lleva 22 años fallecido y mi hermano Sergio lleva 3, mi mamá lleva 12. Mi hermano Sergio, el último que falleció, en sus últimos 6 años de enfermedad que tuvo, llegó a La Machi, también fue a La Machi, después de haber estado hospitalizado en Concepción porque él trabajaba en Cañete, en la CONADI de Cañete. Estuvo en estado de coma 2 veces bien grave, lo había superado, y después de eso ya no se mejoraba bien, y fue a La Machi y le dijo que, él sentía que andaba trayendo algo al hombro. Incluso a mí me dijo, si yo me sacara este peso que tengo en la espalda, no sé, pareciera que ando trayendo 50 kilos al hombro. Me decía, por eso me canso, apenas ando. Y cuando la Machi lo miró, acá en Raquintoleufu, Camino Imperial, le dijo, usted anda trayendo al hombro a su papá. ¡Oh, qué susto! Nosotros tuvimos una casa que mi papá sacó con mucho sacrificio y que nos permitió educarnos, estudiar acá en Temuco, en la población Lanín, un sector medio complicado socialmente. Y nos fuimos de ahí nosotros hace mucho tiempo, y la casa se quedó para mi hermana, ella la arrendaba. El vecino de atrás y el vecino del lado, un tal Molina y el otro Ramírez, veían a mi papá a menudo afirmaba en un cerezo en ese sitio, cuidando la casa. Los que arrendaron se iban porque lo veían. Entonces nosotros somos unos convencidos de que mi papá, por algún motivo, se había peleado varias veces con mi hermano Sergio, que también ahora ha fallecido, no trascendió. Y tuvimos que hacerle un ritual después de 18 años, 16 años de muerto, un ritual para que trascienda. Y lo hicimos con otro especialista, no con la Machi que lo vio allá, porque la Machi que lo vio allá le dijo solamente qué es lo que tenía, pero le dijo al tiro, yo no puedo hacer ese ritual. ¿Me fija? Es decir, hay un efecto sí o sí de necesidad de trascender. Sin duda, claro.
claro. Y don Juan, hay Claro, una y pregunta, perdón, que a propósito que hemos hablado en varios capítulos, como el tema un poco, hemos tocado el tema de los duelos, de la muerte y también en el contexto actual. Entonces le quería preguntar, bueno, en este contexto de pandemia, a propósito de lo que usted está diciendo de los ritos funerarios, de esta necesidad también del alma de irse, digamos, o que se queda en la tierra transitando por alguna razón. ¿Cómo lo ve usted en este contexto en el que estamos, con lo que ha estado pasando con las cuarentenas, las muertes, bueno, en los hospitales, etcétera? Entonces, ¿cómo se podría ver? O si ha habido una interrupción de esos ritos, por ejemplo, que no se pueden hacer por los contextos sanitarios, porque no se puede velar, porque no se puede enterrar al familiar, digamos. Entonces, ¿cómo lo ve usted en función de lo que nos está contando? Esto es dramático, es muy negativo para la cultura mapuche lo que ha pasado. De hecho, y seguramente el pueblo mapuche ha sido testigo ya de muchas pandemias, digamos. Yo creo que la peor fue la sarampión de los 1600 para acá, digamos, hasta los 1700. Murió mucha gente, no teníamos los anticuerpos necesarios, no teníamos los lagüen de las machis, por más que hacían crimen, por más que entraran en trance las machis, no se mejoraba, digamos. Pero ahora, nosotros hemos estado viendo dos casos bien complejos. Uno es el de mi tía Tránsita Ñanculef, la última tía por parte del papá que teníamos, del linaje de mi padre se acabó. Falleció ahora en julio y le dieron una sola noche para velarla. Y ella tenía 101 años. Una anciana de 101 años que estaba muy consciente todavía, merecía un tremendo elogio. La gente, todo se había preparado en forma inmediata cuando se supo. Nosotros también pensamos que de alguna manera tendríamos que haber hecho un ritual, un funeral mapuche. Los hijos se negaron. Nosotros alcanzamos a dejarle una corona en esa misma noche y la gente que llegaba estaba en una ruca afuera y en una pieza de la casa principal, por decir así, estaba el ataúd, no había nadie. Nosotros entramos, le hicimos un pequeño molpulli, como yo sé hacerlo, dimos 4 vueltas en su ataúd, habremos estado media hora y una persona que nos atendió nos dijo que nos fuéramos lo más locos posible. Fue realmente doloroso, digamos, no pudimos despedir como correspondería ser a una anciana, a una mujer de un linaje de los Ñanculef que se nos estaba yendo. Así que se ha visto con hombres que en peores situaciones, sin embargo, no sé cómo lo hicieron en otra parte, hicieron un tremendo entierro aquí en Pichiquepe, que se llama Camino al Sur, al ladito de Quepe. Hicieron un entierro con 4 caballos, un lonco, y nadie supo, a pesar de que habían dicho que parece que la persona también lo habían dado por infectado, digamos, que hoy día nunca se sabe si realmente murió por eso o por anciano. Mi tía murió de pura anciana, digamos, no estaba con enfermedad. No está contagiada. Claro, así es. Esa es la realidad, pues, ¿qué le vamos a hacer? Yo me imagino las otras pandemias. En los tiempos de guerra, los mapuches dicen que juntaban a todos sus soldados, sus conas fallecidos, hacían enterratorio de grupo, pero no en tumbas únicas, sino que en varias tumbas. Entonces dicen que siempre hacían de 12 a 12. Por esa razón yo siempre digo, al parecer los mapuches, cuando sepultaban sus muertos en los cementerios, hacían una hilera de sur a norte hasta 12. Completados los 12, hacían otra hilera de sur a norte hasta 12 otra vez, digamos. Era como el criterio, por esto de lo mágico religioso que resulta el número 12, que tiene que ver con el Mariepu, que es un número mágico casi igual que los griegos. Mira, eso no lo sabíamos, eso de los Sí, 12. sí, debe ser unos 12, 14 años atrás, vino un griego y me hizo una entrevista, y de repente se me ocurrió hablar del número 12, y cuando dije que era el número principal mapuche y era el número sagrado, llegó a pegar un salto el griego, me dijo, esto es propio de los griegos, y él, claro, él andaba con el libro ese que le origen griego de los mapuches, digamos, que escribió un personaje de acá de Victoria, ¿no? Con un anónimo, sí. Se puso Lonco Quilapán, se puso. Lonco Quilapán, famoso. Como anónimo, pero él era Winca, sí. El origen... Era Winca, era un profesor además, ¿no? Era un profesor, sí.
Sí. Sí, sí, En realidad yo no he leído todo el libro, sé algo del libro, pero no mucho. Ujú, ujú. Y don Juan ha estado, porque ahora, por ahora hemos hablado con el tema de la filosofía y nos ha explicado para entender mejor, pero y habló un poco de los EPEU, bueno, de esto, mal traducción de los mitos, pero le queríamos preguntar por el tema de los sueños, porque hemos también conversado en varias sesiones con Jacqueline Rapo, estuvimos conversando del tema de los sueños en Rapa Nui, bueno, con la misma Sofía Painequeo también tocamos el tema de los sueños. Queremos preguntarle entonces, bueno, ¿qué lugar tienen los sueños dentro de esta filosofía mapuche? ¿Cómo se entienden y cómo se interpretan también? Los No sé si famosos nos puede contar. Peuma. Los PEU. Peuma. Los Peuma, sí. Bueno, debe ser desde unos 15 años que he venido diciendo de que el Peuma es una metodología de aprendizaje del pueblo mapuche. Si lo decía con duda hace 8 años atrás, hoy día no, digamos, yo lo digo con mucha certeza. Es más, yo creo que hubieron Peumatufe, gente que tenía el don del sueño, del soñarse, y esos eran espiritualidades particulares que podían tomar contacto con los espíritus tutelares nuestros, del buen humapo, de donde sea, y ellos les enseñaron ciertas cosas fundamentales de la filosofía, esto del ñen, esto de los yam, el respeto, aquella noción de que toda entidad, toda cosa que existe en el universo tiene vida, lo que se llama panpsiquismo, ¿no? Entonces, esa idea lo recibieron aquellos seres mapuche especialistas que nosotros hemos perdido la caracterización de esa gente, cómo se habrían llamado. Quién sabe, yo he leído algo en los trabajos de Aucanao, que Aucanao fue un gran sabio mapuche puelche de Argentina, y dejó un trabajo ahí y habla de los renos. Yo recogí un poco ese planteamiento de que sería Renuche como el gran mago, el gran machi, el gran chamán, que existió hace muchos años, digamos. Yo no tengo noción de eso. Ahora, respecto de lo que se dice de ese personaje, eso sí es verdad, digamos. Yo, como lo dije en el libro, soy peumán puñeña, es decir, mi madre me soñó, ¿no? Ella soñó, y yo digo, yo busco siempre una explicación científica. Lo que pasa es que a mi madre se le habían muerto 3 hijas anteriores a mí. Entonces, claro, estaba traumada psicológicamente, y obviamente esa fue la razón de su peuma, digo yo. Y cuando estaba embarazada de 6 meses, me decía, muchas veces me repitió su sueño, que ella soñó que llegaba un anciano de los ancianos, que le dicen Mush Fucha, muy anciano, chiquitito, blanco en su totalidad. Yo me imagino este personaje de la Guerra de la Galaxia. Como un Yoda, pero blanquito. Como un Yoda. Claro. Entonces, le dijo, ahora vas a tener un hijo, va a ser hombre, pero si quieres que viva, tienes que hacerle el Nilla Tuñma, una ceremonia especial que se hacía antes a los niños, cuando tenga 4 días. Entonces, claro, un bebé de 4 días no lo puedes tener en la payasa, botadito ahí mientras el macho está tocando el culchún. Entonces, ¿qué pasó? Que mi abuelita, mi chuchu, me tomó en brazo y ella me tomó en la payasa y me daba de su propia teta. Me chupé la teta de mi abuelita a los 4 días, digo. Entonces, Increíble. claro, el sonido del culchún, imagínense medio ritual. Y dice mi mamá que el machi que me hizo la ceremonia no iba a dar la vuelta atrás del canelo, porque cuando se hace un ritual se pone una payasa o una colchoneta ahora, y se ponen 2 canelos, uno al este y el otro al oeste. Y la persona siempre va a estar con la cabeza hacia el este. Esa es la posición de los vivos. ¿Ya? Entonces, la machi cuando está haciendo ceremonia va allá a dar vuelta y se queda al otro lado. Pero dice mi mamá que el machi caminado levitó y se levantó con el culchón y todo y pasó encima de mi abuelita y se ganó al otro lado. Y dijo yo, a mí se me pararon las mechas de miedo, dijo, y no quería estar en el ritual, decía mi madre, lo conté tantas veces. Es decir, esos grandes maestros que estaban llamados a ser, no sé, Renuche, maestro, qué sé yo, después fueron acusados, le dije, chuta, ¿y cuándo soñaste con Tigüeña? Ahora, ya me dijo, por ejemplo, en marzo. Le dije,
cuando uno sueña con digüeñe en el periodo en que no hay digüeñe, es un anuncio de pobreza. Es un anuncio de que la persona va a andar por más plata que tenga, le va a faltar plata. No sé por qué. Claro. Pasaron 2 años, me decía Manuel, nunca más le cuento un sueño. Ese hombre sufrió toda. La señora se fue, lo acusó de violencia, él negaba a pies cruzados que no había hecho ninguna violencia, estuvo preso, le sacaron el 80% de su sueldo, estaba endeudado, no podía pagar, le cortaron la pega en la CONADE, andaba en la calle y lloraba por soñar con digüeñe. Ahora, si uno sueña con digüeñe en el periodo como ahora, en que hay harta digüeñe, es buen sueño. Significa, claro, abundancia. ¿Te fijas? Ahora, qué linda sí, esa relación. Es muy interesante lo que tú dices porque la Jackie Rápula otra vez nos hablaba justamente de esta idea Rapa Nui, de que uno tiene que saber que muchas veces los sueños te están diciendo cosas que van a venir, ¿ya? O sea, que funcionan como una predicción, pero el problema es que si tú no lo sabes leer, no lo sabes interpretar, entonces claro, queda así como, bueno, ¿qué significa esto, no? En cambio acá, por ejemplo, lo que tú estás diciendo, claro, a lo mejor si él hubiera escuchado eso que tú le dijiste, a lo mejor hubiera estado preparado también más, te fijas, como psicológicamente o interiormente para toda esa adversidad que tuvo, ¿no? Entonces claro. ahí Es una linda experiencia. Ahora en enero de este año volvió Manuel Lefián a hacerse cargo de la unidad de planificación y control. Es muy buen funcionario. Él está recuperándose, dijo, tanto que me decía que no me iba a contar nunca más sus sueños. Por si acaso. Yo fui tan crudo, Sí. yo fui demasiado crudo en decirle lo que le iba a pasar, y le pasó todo, dijo, según él, ¿no? Claro, entonces, al parecer, hoy día también se está tomando en cuenta eso en el psicoanálisis. Al parecer, las grandes profecías que se llaman fueron peumas, digamos, fueron sueños. Yo digo que Huitzilopochtli, ¿cómo se llama el dios principal de los aztecas? También incidió en el líder máximo que le hizo generar la profecía de la serpiente, donde estuviera la serpiente, ¿no? Hoy día incluso ya está ciertamente comprobado de que era en la zona norte de donde vivían los Hopi, o viven los Hopi hoy día, que son otros indígenas de Norteamérica, de ahí habrían emigrado los aztecas lentamente en un proceso de muchos años, hasta llegar al lago de Texcoco, y encontraron la serpiente, o sea, el águila comiéndose una serpiente, digamos. Esta profecía tiene que haber sido, sin duda, un peuma, y los mapuches, en este planteamiento del Epeu, de Chonteri Cay, además tienen también como un peuma, digamos, ¿ya? Hay como detrás un proceso de profecía que se fue cumpliendo en el tiempo, y que es la sanción ética para la toma de posesión de lo que hoy día, bueno, lo que alguna vez fue el Guaymapo, el territorio desde el río Limarí para acá, allá en La Serena. Así que es un criterio súper interesante a tener en cuenta, porque en el futuro vamos a seguir avanzando en esto, y nosotros tenemos que dejar escrito, como yo le he dicho, nadie quiere lo que no conoce, y hemos estado dándole tanda a la filosofía, a la cosmovisión mapuche. La UFRO Pucón generó un curso de astronomía mapuche, y ahí estamos haciendo clases. Ayer estuve 2 horas ahí, volado, digamos, volándonos, diciendo cómo fue posible que los mapuches le pusieran nombre a 6 planetas en el mismo orden que lo hicieron los griegos, digamos, ¿ya? Yo cuando inauguramos la Cátedra de Indígena, Sonia, ¿te acuerdas que yo me encontré con José Massa? Sí. Entonces yo siempre pongo testimonio de eso, y cuando yo le dije a José Massa que los mapuches sostienen que el sistema solar tiene 12 planetas, él me dijo, no te hagas problema, Juan, me dijo, si ya llevamos 13. Claro, llevamos 13. Claro. Entonces, claro, ese conocimiento, yo realmente me admiro, digamos, cómo lo sacaron, porque hoy día nosotros no tenemos ninguna capacidad, por decir así, de la observación y de emitir nuevas cuestiones, o a lo mejor sí lo tienen ciertas machos, ciertos personajes que pueden tener esto a través de los peumas y no lo dicen, lo ocultan, ¿ya? A lo mejor podríamos... hay 2 rituales que han salido a propósito de la pandemia, uno de una machi de Trayén al Campo, y otra machi de por acá de Imperial.
y ambas han dicho en sus rituales, en su oración, que el maqui estrujado, las hojas de clon estrujada, es el anticuerpo para el coronavirus. Pero nadie le hace caso. Yo lo dije el otro día porque me pidieron hablar de medicina indígena la gente de Cerro Navia. Y ahí les di la receta. Y ellos coincidieron de que ya se ha hecho varios experimentos en Santiago donde se ha estado dando hojas de maqui estrujado junto con natre. ¿Ya? Con natre. Así que puede ser también, digamos, un descubrimiento interesante. Sí, sin duda. Démosle nueva. Sí. Juan, quería yo que retomáramos algo que tú dijiste al inicio, en esta idea de que todo lo que rodea, ¿no es cierto?, a las personas está vivo, ¿ya? Yo he sabido y he escuchado también que mucha gente mapuche, ¿ya? Y también no mapuche, por supuesto, pero fundamentalmente mapuche, está con graves conflictos, ¿ya? Porque justamente muchos de sus territorios son ocupados por hidroeléctricas o por forestales, etcétera, y entonces esto vivo que toda la gente tiene, ¿no es cierto?, al lado y que está impregnado, digamos, de su existencia, ya empieza a tener problemas. Las machis no pueden ir a buscar los remedios a los lagüenes, a sus bosques, porque ya no existen. Entonces, ¿cómo ves tú toda esta problemática, digamos, que, bueno, le podríamos decir una amenaza a la biodiversidad, pero que también, digamos, es una amenaza a la propia vida y existencia, digamos, del pueblo mapuche? Bueno, esta idea del panpsiquismo, que todo tiene vida, las piedras hablan, los árboles hablan, está como muy dañado y ha sido precisamente por el arrinconamiento sistemático que ha sido testigo el pueblo mapuche, porque cada vez con menos territorio. Yo, por ejemplo, he visto con mucha lástima cómo los grandes paligües, en el trabajo que tengo sobre el Palín Deporte Integral Mapuche, lo planteo. Las canchas originales eran de 300 metros y hoy día, al hacer la jibarización, el loft chiquitito, bueno, ya no hay canchas de paligüe de más de 100 metros. Entonces, claro, los huichafes, los corredores, los palifes ya no pueden correr 300 metros, sino apenas 100, ¿no? ¿Y qué decir de la biodiversidad respecto de los lagüen, respecto de las plantas medicinales, que han sido arrasadas por los monocultivos, digamos, el pino y el eucalipto no solamente hacen desaparecer el agua, porque el agua es lo que ya menos nos queda, sino también las plantas medicinales. Las machis les cuesta mucho hoy día conseguir ciertas plantas medicinales. Sin embargo, hay una cuestión súper especial, los ñen. Sí. Los ñen, que en realidad es un planteamiento filosófico muy, muy especial. Yo diría que el ñen es el ser, o sea, ontología pura. Porque hemos pasado, yo también pasé por una etapa en que pensaba que los ñenes son los dueños del lagüen, del menoco, del río, ya que era el planteamiento que teníamos hace 10 años atrás. Pero hoy día, no, digamos, yo he empezado a decir, bueno, son entidades tutelares que cuidan y protegen los entornos. Pero en realidad es ontología, digamos, porque nosotros los seres humanos mapuche también tenemos ñen. O sea, ustedes también tienen un ñen. ¿Cómo llamarle desde el punto de occidente? Yo en alguna ocasión dije es como el ángel de la guarda, decía yo, ¿no? Ese ñen, esa entidad está al lado tuyo, anda al lado tuyo y vive al lado de la piedra, al lado de la roca, no solamente la rechucura que está camino a Lonquimay, sino la piedra santa, la llamada piedra santa de Lumaco. Son ejemplos gráficos de entidades como piedras que hablan, que manipulan su energía y pueden tener influencia para bien o para mal en las personas. Sin embargo, esos ñen no siempre le hacen daño al empresariado. Sería fabuloso, ¿no? Sí. Sería justo. No lo pueden afectar, digo yo. Y sin embargo, ahí tengo 2 o 3 experiencias de huincas que sí fueron afectados. Yo no sé si lo cuento en el libro
no me acuerdo ahora, mapuche kimun, de la familia Lara, que ellos a la orilla del río Cholchol, que pasa muy cerca, y del Fundo Tromber, donde vivía mi abuelita, habrían matado una serpiente grandota, según decían, de casi 3 metros, roja, y que según la creencia occidental Winca, entonces le hicieron 12 pedazos. Lo mismo que hay cierta gente que le hace 12 pedazos al palote, el palote no hace nada, pero es creencia, bueno. Entonces, 3 días después que habían desparramado todos esos pedazos, encontraron la serpiente herida, caminando, pero todos los trozos pegados. Esa persona murió aplastado por un roble en los faldeos de ese mismo lugar, muy cerquita del lugar, y literalmente quedó cortado en 12 pedazos. Ese era el compadre de mi mamá, se llamaba Lara, le apellido, no me acuerdo el nombre, Lara, y era el padrino de mi hermano que falleció hace 3 años. ¿Ya? Entonces estamos ante estos NIEN, estas entidades tutelares, estos espíritus protectores, no tienen la capacidad de incidir en el no mapuche. Entonces, esa es ontología, eso es lo que tenemos que trabajar. Yo estoy trabajando el tema porque empecé de a poco, a mí me pidieron hacer clases sobre ética intercultural en la Universidad de los Lagos hace 4 años atrás, incluso anduve por Osorno, por allá por esa cabaña. Por allá por Exacto. Y ahí conocimos, bueno, el lugar tan lindo de ese sector de la costa. Entonces, a partir de esas clases que empecé por el ASMAPO, empecé a avanzar sobre ética, sobre moral, y me di cuenta, y bueno, y el seminario que se hizo también, pues. ¿Recuerdan en la Universidad de Chile, ahí al ladito de la casa principal? Estuvimos hablando con María Puelpán, cuando ella dijo, es un inconmensurable mundo de la ética. Yo nunca me olvido de la palabra, ese inconmensurable mundo. Es cierto entonces que estos espacios sagrados y todos los sitios y toda la biodiversidad ha sido dañado terriblemente. ¿Ya? Y don Juan, hay una pregunta, porque usted decía, bueno, las machis ya no tienen las hierbas, digamos, la WEN, porque ya no lo encuentran, porque esta biodiversidad está en riesgo. Y ahí quería preguntarle por el tema de la alimentación en particular. ¿Cómo entender una alimentación mapuche y sobre todo en el contexto que usted está diciendo, de crisis de esa biodiversidad? No sé si nos puede contar un poquito, pero desde ese lado. Yo he tratado de volver a la alimentación original mapuche, y me cuesta mucho incorporar a mi familia en ese proceso, digamos. Entonces, tengo que estar haciendo comiditas como aparte, porque el resto no me entiende, me queda mirando. Pero la comida mapuche, la comida originaria mapuche, era una dieta especial, era una dieta muy de proteína y de, ¿cómo se llama esto? Estas semillas, ¿no? Nosotros no teníamos vacuno, es decir, no teníamos carne roja, no teníamos chancho, el cerdito rico el asado, menos cordero, no teníamos cordero. Por Dios, el chanchito y el cordero es el que tiene más colesterol. ¿Ya? Por lo menos nosotros, o al menos yo hago el esfuerzo de comprarle chancho a mi hermano, que son chanchos criados en el campo, en fin, la usanza campesina. Es terriblemente diferente el sabor de la carne de cerdo comprada en la carnicería. Se ven lindas, se ven espectaculares en el mostrador de la carnicería, pero malísima. Malísima en calidad, en gusto, ¿no? Y para qué decir en los bichos que tiene. Todo ha sido manipulado. El pueblo mapuche tenía 4 animales camélicos. El más chiquitito era el pudú o el puchú, que le llamaban los mapuches, que era el sagrado para los rituales, ese que me hicieron a mí cuando tenía 4 días, ¿no? Ahora no tenemos más pudú, son muy escasos. El chili, que es la llama, todavía, bueno, algunos pueden acceder. Acá, curiosamente, la familia Bombader tiene un criadero de llamas. Creo que vale como 40.000 pesos el kilo de llamo. Entonces, claro, hay que acudir a los Bombader para tener claro, con el 10% se puede comprar un par de kilos. ¿Te fijas? Nosotros teníamos el hueque, que es el guanaco, y el luán.
Entonces, claro, estos animales son todos camélidos, no tienen grasa saturada, por más que coman nunca son requete gordos, y los mapuches comían, y el jabalí, po. El jabalí sí lo teníamos. Entonces mi abuelo criaba unos chanchos feos, que yo alcancé a conocer unos coipos, le llamaban, chanchos coipos. Eran de cerda parada así, y eran jabalí los que tenía. Entonces mi madre, porque cuando nosotros ya éramos grandecitos nos enfermábamos de la guatita cuando comíamos chicharrones. Y teníamos mucho cuidado de tomar agua, pero mi mamá se acordaba. ¿Y cómo su abuelo come así una cantidad de grasa y chicharrones y después va y se toma un jarro de agua? Claro, no había vino. Se tomaba un jarro de agua y no le pasaba nada. ¿Por qué? Porque era jabalí. Era jabalí lo que tenía mi abuelo. Pero nosotros, claro, después teníamos chanchitos más modernos, entre comillas, ¿no? Entonces, la alimentación mapuche era integral. Teníamos cientos de verduras. Yo el otro día, lástima, yo me encuentro con impactantes realidades que me chocan a mí mismo y yo los hago. Fumigar. Fumigar. Siembro trigo, tenemos harto campo, y si no lo fumigo, se me llena de maleza, chépica, pasto, no sé de qué, el pasto ovillo, el pasto aquí, rábano, y tengo que fumigar, con pena en el alma, porque mato los pastos buenos. ¿Ya? Y entonces cuando fumigamos yo descubrí que habían harto cuye, el cuye ya está súper escaso, el cuye colorado, que se daba a las mujeres después de los partos, durante 3 meses, tomar agüita de cuye, es una plantita de unos 10 centímetros, rosadita, habían más moradas, más rosadas, más blancas, habían como tres categorías. Hoy día no hay, digamos, eso está muy escaso. El cochucachu, estos pastos ácidos, que no necesitan limón, digamos, basta. El pasto es ácido. Entonces la ensalada es ácida en sí. Es súper buena. Claro, eso andar haciendo, recogiendo eso ya, mi gente me queda mirando, digamos. Pero nosotros teníamos toda esa dieta basada en muchas verduras, en muchas frutas y en estos animales camélidos. Hoy día está cambiada la cosa. ¿Quiénes comen camélidos? Son los ricos. Los que están allá en el Senado, en la Cámara de Diputados, la misma familia Bombal lleva los chilis para allá, ¿no? Claro. Entonces, el mapuche hoy día, por ejemplo, nosotros teníamos la famosa chilla, que era un trigo como arroz, y se daban también en espacios medio pantanosos, humedales. Y claro, los mapuches lo sembraban por poco, digamos, qué sé yo, un balde, un chaihue, un chini. Resulta que hoy día no tenemos ese trigo. Cuando llegó el trigo español, los mapuches lo cambiaron y dijeron chilla. ¿Te fijas? Y K significa el otro. El otro trigo. Pero ahora la manipulación, ustedes saben, ¿cómo se llama, Sonia, esta cosa de la manipulación genética de todos los alimentos modificados genéticamente? Sí, ¿cómo se llama el? Monsanto. Sí. Monsanto. Monsanto. El proyecto Monsanto obliga a las empresas a cambiar cada 2 o 3 años la semilla de trigo. Sí. Entonces, trigo original que teníamos antes, que venía del occidente, de los huincas, de los españoles, hoy día no hay trigo de años atrás, digamos. No hay, simplemente se están cambiando y hay que por obligación comprar. Y eso viene genéticamente manipulado con una serie de cuestiones que engordan. Y al revés, fíjate que todo lo que era comida mapuche hoy día está siendo por los grandes cocinerías, ¿no? Grandes por los chefs, los restaurantes. Claro. O sea, se está volviendo la cosa para atrás. Incluso si tú vas a la playa, el choclo cocido, se llama columba, era propio del mapuche comer choclo cocido, ¿no? A la diferencia que nunca le echamos mantequilla, digamos. Claro. El huevo duro. Los mapuches comían puro huevo duro. Yo me acuerdo que mi papá, si escasamente había manteca, muy rara vez nos daban huevo frito. Todo era huevo duro cuando yo crecí de chico. Nosotros no teníamos azúcar. El azúcar al pueblo mapuche se incorporó los últimos 80 años. Y mi madre, yo diría que a nosotros en la familia Ñanculef llegó el azúcar a los últimos 40 años. Y mi madre lo utilizó como sinónimo de tener más, de calidad de vida. Así lo interpretó. Entonces le echaba una cuchara de azúcar a cada mate. Porque ella decía, ahora tengo, antiguamente no tenía azúcar porque era pobre.
¿ya? Sí, La harina blanca. Nosotros los mapuches Mm. siempre teníamos harina integral, 100% integral. Yo una vez le traje harina integral a mi mamá, casi me pegó. Me dijo, tú porque me halláis pobre me traes harina negra, me dijo. No, yo quiero harina fina, harina blanca. Harina flor se llamaba, harina flor se llamaba. sí, sí, Sí. Y entonces ese estereotipo se ha ido instalando en la cultura mapuche, de tal manera que hoy día, bueno, va a ser muy difícil volver a la comida ancestral. No, dificilísimo. Pero bueno, se pueden buscar como formas de recuperar también ciertas memorias. De hecho, lo están haciendo algunas personas. Bueno, se nos está terminando el tiempo, entonces, mira, tenemos dos rituales aquí en nuestra hora de la once guacha. Ya, Ay, una verdad que... es preguntar por la once mapuche, ¿sí? ¿Hay alguna once mapuche o qué once tomas tú y qué once tomas con la luz y con tus hijos? Ah, la once mapuche, antiguamente no sé si sería como un refrigerio, pero no. El famoso Wilpus. ¿Ya? El Wilpus es simplemente la harina tostada que tiene harta linaza Ajá. y que yo no sé por qué, pero es inigualable para pasar al hambre. Tu pescado ese jarrito que tenía ahí, ese mismo, ya Sí, 250 cc más o menos, le pones 4 ¿ya? cucharadas de harina y le echas agua Ajá. fría y lo empiezas a tomar lentamente. Debe ser, no sé si será efecto positivo para la gente que tiene diabetes. Ahora, puede ser la linaza. Antiguamente, en la once, el mapuche pescaba la harina y había varias formas. Una seca, simplemente seca, con una agüita de ají al lado. Entonces pescaban un poquito de ají, le van echando a la harina seca y se lo llevan a la boca. Esa harina Como, era como súper untándolo. alimenticia. Claro, seguramente tenía mucha fibra, Ajá. seguramente. ¿Ya? La otra forma, pescar la harina tostada, hacer hervir un tanto de agua con un tanto de cebolla. Hoy día sabemos la ventaja de la cebolla porque yo he buscado en el internet. La pica en la cebolla, hierve, pegó el primer hervor, se le agregaba manteca de chancho antiguo y la harina tostada. Entonces se llama guañaca. Ah, la guañaca, claro, La claro, guañaca. sí, ¿Ya? sí. Que es Y como el quedaba bizcocho. como un ulpo así, ¿no? Claro. Una Pulpo, sopita claro. blanca. Mm, Uf, claro. maravillosa. O sea, ¿cómo satisface, cómo alimenta eso, ¿no? Por Bueno, supuesto, claro. y hoy día, por ejemplo, mi mamá tenía la mala costumbre de que casi ninguna tarde no teníamos pebre de cilantro, porque mi mamá sembraba mucho cilantro. Nosotros Ya. nos educamos gracias al cilantro de mi mamá. Y hoy día está comprobado que el cilantro sirve para la diabetes. Sí, es Mucho buenísimo, cilantro, ¿no? mucho De verdad. cilantro. Y ese pebre, bien picadito, bien machacadito, se le echa ají. No sé, casi nunca teníamos limón. Cuando no iban a buscar unas uvas verdes por ahí que teníamos en el campo y las estrujaban. Para que sea más ácido. Con la uva verde hacíamos acidez y quedaba Claro, riquísimo. claro. ¿Ya? Esas cosas, ¿no? Oye, Sonia, ¿sabes qué? Mi hijo Lincoln está con la abuelita y se llevó el trompe. Pero bueno, Ya, yo puedo cantar con trompe o sin trompe. ya. Y tengo la cascahuilla, mete mucho boche. Pero esa canción de la ñaña, ¿ya? Ay, qué lindo, Que ya. ahí requiero siempre que el Lincoln me toque, ahora estoy solita en la casa. Ya, ajá, ya, pero Mira, fantástico. dice así. El, ñaña nay ñaña, ñaña nay ñaña, ñaña nay ñaña, te fanta mi melen, te fanta mi melen, ñaña nay ñaña, ñaña nay ñaña, quinto que feyo ñaña, inaltu lafken, pe que la yu ñaña, te fanta mi melen, ñaña nay ñaña, ñaña nay ñaña, ñaña nay ñaña. Quinto que fe yo caí, guante win culmapu, peque la yuñaña, te fanta mi mlen, fachante peyu, ñaña na ñaña, ñaña na ñaña, quiñe su amnien, ñaña na ñaña, fe pia yo ñaña,
Kiñayu trekan, Kiñayu trekan, Kiñayu kiman, Kiñayu sungu, Pilefun ñaña, ñaña nay ñaña, Tufanay ñaña, Kiñe pichiprenda, el que no ayu, Reglean turbale, Yepatuan ñaña, Feyula kainga, Wilsungu en ñaña nay ñaña. La ventaja es que puedo traducirlo, por eso lo estoy cantando. Qué lindo, sí, siempre canto tan lindo. La ñaña, yo la traduzco como hermanita, como hermana. Sí. Entonces digo, hermanita, 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 aquí estabas tú, tanto que te busqué y nunca te encontré, hermanita, hermanita. Pero hoy día te encontré, hermanita, hermanita. Tanto que te busqué a la orilla del mar y nunca te encontré. Tanto que te busqué arriba en la cordillera y nunca te encontré. Pero hoy día te encontré, hermanita, hermanita. Una propuesta te quiero hacer, hermanita, hermanita. Que unamos nuestro caminar, que unamos nuestro caminar. Que unamos nuestro quemón, que unamos nuestro conocimiento y que unamos nuestra lengua, hermanita, hermanita, una prenda te voy a dejar, este pañuelo te voy a dejar, hermanita, hermanita, cuando pasen 7 días, ahí lo vendré a buscar y en esa oportunidad me dará la respuesta, hermanita, hermanita. Este es uno de los cantos de... Hermoso. Hace unos 12 años atrás que yo hice un trabajo de investigación y categoricé de que hay 4 estilos de canciones mapuche. La sociohistórica, los romanceos, que son este uno de ellos, las canciones sagradas de las machis y las canciones de los curaditos. Esas son las mejores. Esas son las mejores. Son muy espontáneas. ¿Ya? Querido Juan, como tenemos que terminar, lo último que quisiéramos pedirte para terminar, un breve mensaje que tú quieras entregar, ¿ya? Algo que te nazca de adentro, lo que tú quieras decir. El Rufkunu, Kisug, Neukelelaí, Mleita Newen, Mleita Puellu, Feimeuta, Kimuki Tache, Feimeo Fei, ¿cómo iman? Rufkunu, Kiñeukelaiman Taman Raquesomeo. Yo les digo, de verdad, yo creo en este episteme que dice que nada está al azar en el mundo. Las cosas no se dan al azar, ni se dieron al azar. Por algo nos conocimos, por algo nos encontramos. Y ojalá que esa entelequia de la sabiduría ancestral, que estamos todos conectados, nos permita tener una mejor vida en el futuro. Peucayal. Qué lindo, Peucayal. Qué maravilla, muchas gracias. Gracias a ustedes que me invitaron a estar presente en esta once preciosa. Sí, muchas gracias, don Juan, por haberse conectado con nosotros en esta hora de la 11 Guacha, y también a todos quienes nos escuchan, nos van a ver en una de esas. Les recuerdo que también tenemos los capítulos en Spotify, pueden ver los videos en YouTube y por supuesto nos pueden seguir en nuestras redes sociales en Facebook e Instagram. Así que muchas gracias, don Juan, Sonia, muchas gracias por esta conversación y nos vemos de todas maneras en una nueva hora de la 11 Guacha. Muchas gracias. Peucayal. Peucayal, cariños a todos. Peucayal. Gracias. Chalto.